Hola, ¿cómo se encuentran amigos de Bodega de Libros? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Soy Fernando Hernández Avilés, autor de BR Editoras del libro Genera Cambios y Construye tu Éxito. Y, insisto, me da muchísimo gusto estar en este espacio que nos facilita y agradecemos mucho de Bodega de Libros para poder platicar con ustedes de justamente mi libro Genera Cambios y Construye tu Éxito, que pueden encontrar justamente con los amigos de Bodega de Libros. Voy a dar un par de segunditos en lo que se puedan incorporar. Les puedo decir que vamos a tener una plática bastante interesante, muy rica y muy amena. Espero que se la estén pasando bien, que se estén cuidando demasiado con el tema de todo este tema de salud que tenemos que abordar y cuidar responsablemente. Y que además nos presenta un cierre de año y un año bastante interesante, atípico, que nos hace preguntarnos muchísimas cosas, que nos hace reflexionar sobre quiénes éramos antes del COVID, quiénes hemos sido durante el COVID, por ejemplo, y quiénes podemos ser post-COVID. Y creo que justamente la plática que tendremos el día de hoy, que agradezco muchísimo a Bodega de Libros y a ver editoras que me permitan platicarles de Genera Cambios y Construye tu Éxito, pues nos va a permitir empujar. Voy a dar un par de segundos, me da gusto que estén conectadas y conectados. Yo les doy la bienvenida aquí a mi espacio, es mi estudio en donde la magia sucede. Y pues quiero platicarles, insistiendo con el agradecimiento a Bodega de Libros, quiero platicarles justamente de mi libro Genera Cambios y Construye tu Éxito, que se antoja como una lectura que justamente nos viene a ayudar a hacernos preguntas y a hacernos el camino para responder de formas diferentes, pues justamente cómo es que podemos establecer mecanismos, procesos, hábitos, condiciones que a nivel personal nos ayuden a justamente tratar de establecer esas cosas que para nosotros son importantes, esas cosas que de repente o situaciones que de repente se presentan que no esperábamos y que nos exigen dar un cambio y un volantazo a lo que veníamos haciendo de cara a tratar de seguir construyendo un buen desarrollo en nuestra vida, con nuestros seres queridos y alrededor de nosotras. Y justamente Genera Cambios y Construye tu Éxito va a marcar una pauta en esa línea. Les voy a platicar brevemente un poquito de dónde viene el tema del libro. El libro justamente Genera Cambios y Construye tu Éxito para quien se esté sumando. Justamente el libro aterriza muchas de las experiencias y muchos de los acompañamientos que venimos haciendo con la gente y con las instituciones en el país de cara a cómo los podemos ayudar y a responder y a darles herramientas, pues justamente para poder identificar, superar y seguir creciendo ante momentos adversos, ante situaciones desafiantes, ante oportunidades de cambio. Yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, soy director de un buró de desarrollo humano latinoamericano que se llama Genera Cambios, justamente, y tenemos más de 15 años trabajando todo lo que tiene que ver con cómo acompañamos a la gente a identificar esas posibilidades de cambio, esas posibilidades de crecimiento, pero también cómo nos acompañamos en transitar emocionalmente, en transitar en sus pensamientos hacia que genuinamente puedan lograr esas metas que se están proponiendo. Y mucho de eso se aterriza justamente en el libro. O sea, agarramos, vamos trabajando con todas las experiencias, somos especialistas justamente en ayudar a construir estos procesos de resiliencia, en estos procesos de cambio en empresas y gobierno en el país. Y entonces, pues desde hace 15 años venimos como juntando muchas experiencias. Algo que quisiera como encauzar al tema de presentarles el libro es que en muchas ocasiones pues no nos damos la oportunidad de reflexionar o de darnos el tiempo sobre cómo es que aprendemos a desarrollar ciertas habilidades en la vida, cómo es que aprendemos a superar ciertas situaciones que nos desafían y también cómo es que aprendemos a identificar oportunidades que se nos presentan y aprovecharlas. La realidad es que no existe como tal un manual que nos indique, ¿sabes qué, Fer? Puedes aprovechar esta situación que se te está presentando, puedes ponerle todo tu corazón, toda tu estrategia, puedes ser disciplinado para cumplirlo y es probable que con eso lo puedas alcanzar. La realidad es que no existe un manual que nos permita tomar e identificar bien los cambios, no existe una guía que nos pueda decir, sabes qué, esta decisión o esta toma de decisiones te puede beneficiar de mejor forma, pero lo que sí existe es que podamos sistematizar o establecer en pequeños pasos en donde podamos autoevaluarnos y ejercitar cierto tipo de habilidades y cierto tipo de recursos, la oportunidad de construir un cambio. Generalmente cuando nosotras y nosotros vivimos el día a día, constantemente en nuestro día a día, antes de COVID, durante el COVID, post el COVID y cualquier situación que pueda ser o parecer muy grande y muy desafiante, o cualquier situación que pudiera parecer una toma de decisiones sencilla a lo largo del día, nos va a implicar justo eso.
algo que se me presenta, que tengo que identificar, que tengo que ver si cuento con los recursos para hacerle frente, que si en ese momento lo puedo lograr y qué espero de resultado, cómo me va a permitir construir y crecer o continuar creciendo como persona justamente cualquier desafío que se nos presenta. Eso es algo constante que nos acompaña, eso es algo cultural con lo que nosotros venimos creciendo, la forma y la manera en la que identificamos los retos que se nos presentan, la forma y la manera en la que identificamos los desafíos que se nos presentan y también vamos haciendo un proceso cultural de establecer cierto tipo de hábitos, cierto tipo de creencias, cierto tipo de pensamientos que definitivamente nos pueden ayudar a identificar y ponerle peso a aquellas cosas que podemos hacer frente, a identificar y conocernos mejor nosotras y nosotros mismos y a partir de ahí establecer, yo estoy en un punto A, quiero llegar a un punto B, estoy en un proceso de reconocerme y quisiera empujar el desarrollo de nuevas habilidades, quisiera empujar el desarrollo de nuevos aprendizajes, quisiera lograr el establecer con cada mayor frecuencia o con mayor frecuencia el hacerme de esas cosas que para mí son importantes y que sin considerar lo que pasa en el día a día, yo pueda tener un plan que me permita transitar a lo largo del tiempo en esas cosas estratégicamente que nosotros podamos hacer. Entonces, en ese sentido, justamente les quiero platicar un poco de la estructura del libro y qué tipo de preguntas buscamos responder, porque al final de cuentas, en Genera Cambios y Construye tu Éxito, lo que estamos buscando y lo que busco es trasladar mucho de lo que vamos respondiendo en las conferencias, de lo que vamos respondiendo en los programas, de lo que vamos escuchando, de esas cosas que todo el tiempo son significativas para nosotras y para nosotros, porque es constante que nos preguntemos, oye Fer, ¿por qué si estoy en igualdad de condiciones de repente me cuesta más trabajo que a lo mejor a una persona que está cerca de mí o a lo mejor a un compañero que yo tengo y no alcanzo a identificar por qué? ¿O por qué de repente pareciera que hay muchos hechos que se nos presentan que parece que no los vamos a poder franquear, que no vamos a poder hacer frente? O en ocasiones, sin que sean tan drásticas como todo lo que hemos vivido en este 2020, pareciera que nos cuesta cada vez más el establecer una forma o una manera de alcanzar justamente esos objetivos que queremos lograr. En el libro justamente va incluso esa perspectiva, o sea, a veces estamos tan habituados, tan exigidos, tan demandadas, estamos en tantas cosas y tantos roles que tenemos que cumplir que no alcanzamos a visualizar incluso la necesidad de un cambio, que no alcanzamos a identificar a veces hasta las energías para poder decir, oh, bueno, me voy a empezar a poner el hábito, voy a empezar a hacerme de otro tipo de recursos, me voy a acercar a otro tipo de gente, voy a tratar de ver de qué otra manera puedo lograr lo que he venido haciendo hasta ahorita, porque la cotidianidad de repente nos absorbe y es difícil que nos podamos salir de ahí. Entonces, uno de los primeros planteamientos que acompañamos en el tema del libro justamente es el hacernos la pregunta de la reflexión. Y Fernando, ¿eres consciente de que puedes querer un cambio? O te has preguntado si ahorita tú quisieras un cambio? Y no hablando nada más de una perspectiva de algo drástico, insisto, como lo que nos ha pasado este 2020, sino después de esto, yo estoy siendo claro y estoy siendo como muy reflexivo y muy honesto y muy honesta en identificar. Y me había preguntado antes de que el cambio me llegara de golpe, si yo podría haber cambiado y tomado otro tipo de decisiones, si era un buen momento o no era un buen momento, si podía lograrlo con los recursos que tengo ahorita, tanto materiales como psicológicos, como de gente, como estratégicos, como de conocimientos, o era necesario que a lo mejor postergara un poco la decisión de tratar de hacer otra estrategia, o a lo mejor no me siento muy segura o seguro de hacerlo en ese momento. Y entonces justo en el primer capítulo lo que abordamos en Genera Cambios y Construye tu Éxito es hacernos esa pregunta. Y ahorita que están ustedes del otro lado, haciéndome favor de ver esta charla que les preparamos con los amigos de Bodega de Libros, yo les preguntaría eso, ¿con qué frecuencia ustedes se hacen el planteamiento sin necesidad de que les llegue, que desean un cambio? ¿Qué cambiarían? Si yo les preguntara, en este momento tenemos la oportunidad de que yo les pueda conceder un deseo y les dijera, ¿sabes qué, Guadalupe? ¿Sabes qué, Fernando? ¿Sabes qué, Juan? Está la posibilidad de que te facilitemos algo, un cambio importante en tu vida. ¿Qué cambio sería? ¿Qué sería lo que se podría cambiar ahorita? ¿Cómo imaginan ese cambio hacia el futuro? Y también, ¿qué es lo que estarían empujando para lograr respecto al cumplimiento de ese cambio? Entonces, el primer ejercicio que se establece en el libro es justamente hacernos la pregunta de quiero un cambio, estoy clara y claro de que podría obtener ese cambio,
de que podría generar una nueva estrategia para poder empujar a lograr ese pequeño objetivo o esa meta que me estoy proponiendo, o definitivamente me basta con lo que estoy teniendo en este momento. Ahora, hay muchos mitos, muchos mitos y muchas creencias respecto al tema del cambio. Cambiar, por ejemplo, y algo que acompañamos en el libro es, cambiar no significa que yo drásticamente me deshaga de todas las cosas buenas y todas las cosas malas, si tuviera que ponerles un calificativo, o todas las experiencias que yo he venido teniendo, que las tuviera que dejar atrás. Cada parte, cada experiencia, cada situación, cada aprendizaje definitivamente forma parte de lo que yo he venido haciendo, me ha venido dando aprendizajes, me ha venido dando señales, me ha venido dando empujones, pero cambiar no significa que yo tenga que ser drástica o drástico en mover algo y totalmente rehacerlo, reinventarlo, replantearlo. Al final de cuentas, un gusto saludarte, Carla, para Bodega de Libros, para mí, Fernando, un gusto que estés por acá. Al final de cuentas, este tema del cambio no es hacerlo drástico. Y yo creo que una de las cosas que nos pesa más en el momento de pensar o identificar que tenemos que mover algo, que tenemos que ajustar algo, o que podemos replantear la manera en la que estamos logrando algo, es eso, que a veces vemos el cambio como algo muy grande, muy pesado y muy drástico, que determinantemente, si estamos cansadas y cansados, si estamos de repente no tan motivados, no con los recursos tan a la mano, podríamos decir, no valdría la pena que yo ahorita ejecute este cambio, porque pareciera que puede ser más complejo e incluso no tendría la certeza de que se logre. Y entonces el cambio incluso empieza con tratar de identificar en esta parte de quiero un cambio y de qué es lo que necesito para poder cambiar, que va en los siguientes capítulos, si yo tengo que cambiar o puedo seguir resistiendo. Nosotros desde la perspectiva de acompañar este desarrollo humano, generalmente hablamos mucho de dos palabras que acompañan y vamos desarrollando muy bien en el libro. Cuando nosotros estamos trabajando para lograr algo y cuando incluso las condiciones no son tan propositivas, hablamos mucho de adaptación. Me voy a adaptar o voy a adaptar lo necesario para que las condiciones y resultados sean como lo estoy buscando. Pero la realidad es que incluso el juego de palabras tendría que cambiar, y una es, el cambio no es drástico ni tan pesado, no tiene que ser absoluto ni total, se va haciendo paso a paso y lo vamos disfrutando. Y eso, créanme, no les miento, digo, ustedes pueden googlearnos por ahí, busquen, acuérdense que el libro está en Bodega de Libros, pero si ponen Fernando Hernández Avilés en Google van a ver mucho de lo que acompañamos. En promedio al año trabajamos con 30,000 a 35,000 personas con sus instituciones, y una de las grandes batallas a las que nos enfrentamos es eso. Parece tan titánico que definitivamente ¿quién va a querer establecer condiciones de enfrentarse a algo titánico sin una certeza de resultado? Entonces lo que busca el libro es facilitar una traducción muy sencilla, de que incluso el desafío, el capítulo 2 por ejemplo, se los voy a compartir así rapidísimo, pero el capítulo 2 por ejemplo justamente se llama Cambiar o Resistir, ahí se los comparto para que le puedan echar una ojeadita. Pero el capítulo 2 de Cambiar y Resistir nos lleva a la reflexión y nos acompaña en, no tiene por qué ser así. Algo con lo que luchamos con respecto a todo lo que vamos trabajando en nuestro día a día, con la familia, en el trabajo, con nuestra pareja, en la calle, es como si determinantemente tuviéramos que ser drásticos y cambiar todo, o tuviéramos que resistir todo y adaptarnos con los mejores recursos que tenemos. Y la realidad es que no, es un tema muy cultural, es un tema muy de conocimiento, y también a veces nos toca, o sea, hablar de autoconocerme pareciera que es la resolución de todas las cosas, y no forzosamente, porque a veces también es dura, o sea, no podemos negar que de repente los desafíos son complejos, no podemos negar que, por ejemplo, ante un 2020 tan como lo tuvimos, ha sido difícil de repente tener que manejar muchas situaciones, y es difícil que yo pueda agarrar y establecer un momento y decir, a ver, Fernando, me voy a sentar, voy a platicar contigo mismo, vamos a ver dónde estamos ahorita, dónde hemos venido queriendo estar, dónde me encantaría estar y qué estoy haciendo al respecto, pero también con qué cuento para trabajarlo. Y también un cambio, o empujar este tema de cambio, esta construcción de resiliencia, este ir cumpliendo cosas que se acerquen a mi bienestar, tiene mucho que ver con ser tanto muy emocionales y emotivos, pero también estratégicos. Y yo empezaba la charla con eso, o sea,
No hay un manual que nos indique cómo lo vamos a hacer y cómo lo tendríamos que hacer, pero al final de cuentas sí podemos ir acumulando esa experiencia, traducirla y ponerla de una forma muy amigable que se empareje con la manera en la que yo trabajo mis cosas personales y que yo pueda darle un seguimiento, y empuja mucho en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Ani, muchas gracias por estar por acá. Ani Laureani nos dice: así es, Fer, los panoramas de cambio están envueltos de miedo. Totalmente, Ani. Y además de que están envueltos en miedo, están envueltos en un sistema de creencias que es muy abrupto. Es como estás de un lado o estás del otro. Y claro que por sí mismo pensar en tener que caminar titánicamente de un lugar a otro, pues es muy desafiante y muy retador. Pero la realidad es que un planteamiento que también se aterriza y se acompaña muy bien en el libro es que no tiene que ser así, sino hay unas frases muy buenas de la cultura mexicana como no se trata justamente de músculo, se trata de maña. Y en este caso el tema del libro y de acompañar todo esto que hemos venido desarrollando, se trata de tratar de ser amables con nosotras y con nosotros mismos, realistas y estratégicos. Amables, realistas y estratégicos también a veces suenan como palabras complejas, y también de repente lo complejo nos asusta, pero justo por eso yo les quiero compartir que la manera en la que fuimos aterrizando el libro va justamente desde una perspectiva en donde lo podamos hacer muy ameno, muy amigable, muy de una guía en donde yo pueda estarlos acompañando paso a paso, para que justamente algo complicado, el buen trabajo de un libro tendría que ser que me acompañe cual si estuviera el autor conmigo, de acuerdo a como a mí me gustaría y lo estoy leyendo, y se vincula con mi realidad en ese momento, ya sea ahorita o sea un tiempo después. Y pensando justamente en eso, junto con mi casa editorial Berre Editoras, pues diseñamos un material que justamente está perfectamente acomodado para que yo pueda tomarlo en el momento en el que lo necesite, pueda identificar algunas preguntas que me permitan gestionar qué podría trabajar en ese momento, y pueda también ver desde otra perspectiva todos esos elementos que sí tengo, pero también aprender a ver todos esos posibles recursos y espacios que no estoy alcanzando a observar cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? Justamente, Ani, sí, también lo pueden conseguir, justamente de forma digital. Recuerden que por supuesto lo pueden encontrar con los amigos de Bodega de Libros, para que también por ahí no pierdan esa oportunidad. Y gracias por la pregunta, Ani. Igual, Carla, también gracias por estar acá. Y fíjense, permítanme, les voy a compartir, aprovechando justamente, cómo podemos hacer fácil o transitable lo complejo. El libro se va acompañando en cada capítulo de unas recomendaciones que justamente, como aquí se las estoy compartiendo, tiene un kit esencial. Este kit esencial son como de, ok, vamos a empezar a hablar de algo que es complejo, de algo que a veces incluso pensarlo nos desafía y decimos como que sí, pero yo creo que el próximo lunes, y es un tema cultural, no que tenga que ser con bueno o malo, no que todo lo hagamos así, pero de repente cuando algo es importante en nuestra vida, incluso como mecanismo de defensa se busca el tratar de hacernos de toda la información posible para que no sea tan pesado y empecemos a transitarlo amablemente. Y amablemente es empezar a disciplinarnos a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese kit esencial, pues establecen como recomendaciones como de, ok, Fer, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿te has preguntado si quieres hacer un cambio o por qué tendrías que cambiar algo? ¿O tendrías que esperar a que el cambio se presente por sí mismo para que tú tengas que reaccionar? Eso también hace una diferencia entre me adapto cuando algo cambia y yo ya no pueda responder y plantearlo como yo quisiera, o procuro empezar a gestionar en medida de lo posible, aunque yo sé que nunca voy a poderlo controlar todo, sí puedo empujar acciones que me permitan tratar de asegurar el logro de esa intención que yo tengo. Entonces, el kit esencial va en ese sentido. Después, cada capítulo de los capítulos que les compartí llevan una recomendación muy puntual y muy clave, como esta que está aquí, que están aquí viendo, que se llama uso mis recursos, y en este caso es observo. Una de las formas en las que podemos empezar a identificar qué preguntas pueden acompañar los desafíos que yo estoy haciendo es como empezar a identificar también un posible portafolio, un posible baúl de recursos personales que yo pueda, tal cual si fuera un desarmador, un martillo, una cuchara, identificarla, tenerla a la mano y en ciertas circunstancias usarla. Y a veces los recursos personales también no los vemos de esa forma. Y esa es una de las luchas
que nos tiene con mucho estrés, por ejemplo, constante o con mucha ansiedad. Nosotros, yo les decía que trabajamos con muchas instituciones, tanto de gobierno y empresas en el país y en el extranjero, y en muchas ocasiones esta ansiedad, este estrés, esta resistencia se basa en que a veces tenemos el recurso, pero no alcanzamos a identificar en qué momento lo podemos usar, o no tenemos el recurso, o tenemos el recurso, pero no lo estamos alcanzando a mirar. Y nos ponemos estresados y nos ponemos ansiosos porque tenemos una situación que puede ayudarnos a crecer o que nos está desafiando, que nos puede ayudar a cambiar algo, pero creemos o no identificamos el recurso y aumenta nuestra ansiedad. Entonces, una de las muy buenas cosas que empuja el libro en cada capítulo es no nos hagamos complejo la historia de lo que yo puedo construir. Al final de cuentas, yo puedo empezar a ser muy selectivo en cierto tipo de recursos que personalmente yo empiece a afinar para saber en qué momento lo puedo observar. Incluso observa como recurso es qué tipo de preguntas yo podría empezar a elaborar como parte de mi día a día. Y eso se va acompañando justamente en el modelo del libro, ¿no? O sea, está el kit esencial como recomendaciones muy puntuales para abordar cada capítulo, está el tema de usar mis recursos, darle una mirada fresca a esas habilidades y recursos que tenemos, pero que a veces creemos que porque están, no los perdemos de vista, o creemos que no los tenemos si el desafío o la oportunidad no nos amerita el que lo saquemos, ¿no? O sea, no sacamos nuestro mejor repertorio a menos que a veces la misma situación nos lo exija, y la realidad es que no, eso es parte de un hábito que tendremos que ir rompiendo, ¿no? Viene el desarrollo del libro, así como pueden ir viendo aquí. Esos dos son de cada elemento, cada capítulo justamente viene con esa estructura para acompañarnos en el proceso. Y después, por ejemplo, viene algo que me parece muy importante, que es el segmento de las preguntas indicadas. Después de las preguntas indicadas viene una sección que se llama Comparto mi experiencia, ahorita se las platico brevemente, y al final viene justamente un módulo de Ejercito el cambio. Estos tres bloques están muy empujados. Uno, en Comparto mi experiencia, les trasladamos las experiencias de justamente estas personas que les venía platicando, que vamos acompañando en programas que tienen que ver con desarrollo, con trabajo, con educación, con salud. Y vamos juntando las mejores experiencias y las ponemos ahí como para identificar, a lo mejor yo puedo en alguna de esas experiencias saber algo me pasó similar y de repente no alcanzo a destrabarlo y de ahí lo puedo agarrar, ¿no? El tema de las preguntas indicadas también. Cada módulo como estos que les fui compartiendo invita a que en muchas ocasiones el yo empezar a descubrir la manera de gestionar este cambio o de dejar de adaptarme y empezar a apropiarme es hacerme las preguntas indicadas. Y las preguntas indicadas, yo soy la única persona que las puede establecer, que las puede lanzar y por supuesto que las puede responder. Pero a veces también podemos obviar el que nos preguntemos eso, ¿no? O sea, cosas tan básicas pero tan potentes y bien estructuradas como el identificar. Me pregunto qué fue lo mejor de cómo cerré el día. Me pregunto cuál fue la mejor relación que establecí a lo largo de mi día o de la semana. Me pregunto qué cosas me desafiaron y no quise observar y valdrá la pena que considerara quizá para el siguiente día. O me he preguntado cuándo fue la última vez que tomé una decisión que me evocara un cambio, aun y cuando no pudiera controlar todas las cosas. Y obviamente no son preguntas que estén lanzadas al aire ni de forma desorganizada, sino se va acompañando en cada uno de los capítulos. Y el tema de ejercito un cambio, nosotros justamente les platicaba que trabajamos con mucha gente, instituciones, y en ese trabajar con ellos, pues vamos elaborando rutas, protocolos, guías, pasos, infografías. Y el ejercicio del cambio es un extracto de eso mejor que tenemos para que yo pueda ejercitar. Nada ayuda a facilitar un cambio definitivamente que transitarlo y hacerlo. Y esta parte de incluso, yo les decía al principio, se han preguntado cómo aprendieron a disfrutar las cosas que para ustedes son importantes, o cómo aprendieron a superar las cosas que están siendo adversas en su vida, o cómo aprendieron a gestionar esos cambios aun cuando haya un alto nivel de resistencia. Pasa exactamente lo mismo. Se han preguntado cómo ejercitan cada una de las habilidades, recursos o estrategias que van desarrollando para cumplir esos objetivos que se tienen, y no nada más en lo personal, incluso en lo colectivo. Insistí hace rato, ¿no? Con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. ¿Cómo establezco esta manera de que juntos podamos crear mecanismos que a lo mejor yo estoy identificando que algo se puede cambiar, a lo mejor alguien de mi familia no tan fácilmente lo está identificando? ¿Cómo incluso yo puedo ejercitar el cambio de cara a tratar de acercarme a lo que yo quiero, aunque el entorno en ese momento no lo esté facilitando?
incluso implicaría el que yo pueda elaborar e identificar algunos recursos que me permitan platicar con la gente, que me permitan presentarles lo que para mí es importante y también que me permitan prepararme para cuando las cosas justamente no vayan de la manera en la que yo las estoy haciendo. Ahora, algo muy, muy importante no es que sea una lista puntual de punto uno, punto 2, punto 3, sino todo lo contrario. Es una lista estratégica de recomendaciones capítulo por capítulo que nos permita, ok, podemos empujar aquí un cambio, que te hagas la pregunta de podemos establecer un cambio aquí o valdría la pena que sigamos resistiendo. ¿Qué pasaría si seguimos resistiendo cuando todas las cosas podrían facilitar que establezcamos un alcance diferente en lo que sea? Porque lo que no podemos perder de vista, como justo decíamos con Ani, el tema de hay muchas creencias y muchos miedos alrededor, la realidad es que en un día normal una persona promedio está cambiando y tomando decisiones aproximadamente de 100 a 200 desde que se levanta hasta que se duerme. Y cambian las condiciones o las condiciones cambian cómo estamos reaccionando a eso. Ahora, si eso es nuestro día a día en condiciones estándar o normales, imagínense cuando de repente nos estamos acercando a cierre de mes, imagínense cuando de repente nos estamos acercando a la culminación de algo clave, a lo mejor ya me voy a acercar a pasar de un noviazgo a un matrimonio, a lo mejor ya me voy a pasar de un matrimonio a una familia, a lo mejor ya me estoy preparando y estoy generando condiciones para cambiarme de trabajo, o ya me estoy preparando para tratar de hacerme de otro tipo de hobby u otro tipo de ingreso. Cualquiera de esos escenarios va a implicar más que músculo, maña, y va a implicar que yo identifique cómo puedo ir mediando estratégicamente el cómo puedo preparar el terreno para cambiarlo, cómo puedo prepararme emocionalmente para entender que no se trata de que de la noche a la mañana yo lo cambie o que se cambie de forma lineal y casi perfecta, sino que yo gestione justamente estrategias para cuando las cosas también se pongan complicadas, yo recuerde que yo tengo recursos personales, yo recuerde que aunque de repente tenga un desgaste con la gente a mi alrededor, yo puedo hacerme de otro tipo de personas también para acompañarme de eso. Otra pregunta respecto al tema del cambio, por ejemplo, que invitaría a que se hicieran, es esta perspectiva de cómo hacemos sostenibles las cosas diarias, ¿no? Uno de los puntos, y esto es como un tip que lo voy a redondear y viene muy bien detallado en el tema del libro, justamente desarrollado, cómo hacemos sostenibles las cosas. Por ejemplo, una estrategia que nos gestiona un acompañamiento amable y exitoso respecto a que logremos en la mayor cantidad posible de tiempo las cosas que nos proponemos es hacer sostenible lo que hacemos constantemente. ¿Cómo hago sostenible la oportunidad de hacerme de personas diferentes permanentemente? Cuando nosotros de repente encontramos y nos habituamos, nos sentimos cómodas y cómodos, logramos establecer una zona en donde nos sentimos seguros, tenemos certeza psicológica de que en ese entorno, en esas condiciones, yo me siento bien y puede ser que me baste para estar ahí bien, perdemos de vista la posibilidad de seguir haciendo sostenible nuestro crecimiento. Y generalmente un problema, un desafío, nos empuja a cambiar y nos empuja a hacer grandes hazañas, no porque incluso solo en ese momento las podamos hacer, sino que absolutamente a veces nos esperamos a que la crisis sea tan fuerte, y crisis no algo malo, sino aunque la situación nos demande tanto, que es donde nos forzamos a tener que buscar otra persona, a tener que buscar otro consejo, a tener que buscar otro tipo de recurso. Y entonces, hacer sostenibles las cosas, yo les hago muy muy fuerte la recomendación de que constantemente hagan estas tres cosas sostenibles y vamos acompañándolo en el libro. Permanentemente buscar personas, hacer sostenible el que me haga de personas diferentes a mí. De nada nos sirve en lo general tener en nuestra inmediatez gente que esté constantemente relacionada con lo que nosotros hacemos. O sea, nos sirve para mantenernos, para sentirnos bien, para estar a gusto, pero para expandir un poco, para desafiar un poco lo que podemos aprender, para tener otra perspectiva de las cosas, incluso otra visión de los problemas, ayuda mucho cuando yo me hago de recursos y de personas de manera sostenible. Sosteniblemente busco siempre personas diferentes porque a lo mejor yo lo miro de una manera, a lo mejor un familiar lo mira de otra, quizá muy similar a la mía o muy diferente, pero a lo mejor otra persona puede tener otra visión de lo que yo estoy viendo. A lo mejor donde yo estoy viendo una resistencia al cambio, la otra persona ve un escalón. A lo mejor donde yo veo un escalón, la otra persona me dice, sí, pero ten cuidado con esto. Y eso es un hábito constante. Otro, el tema de los recursos. Nosotros constantemente estamos desafiándonos sobre cómo tengo que mediar, cómo tengo que comunicarme, cómo tengo que negociar, cómo tengo que acercarme con diferentes personas. Y esos recursos personales se van dando y se van extendiendo o se van haciendo más compactos respecto al desafío que le ponemos constantemente. Tal cual un martillo nos permite clavar un clavo,
Un martillo no nos ayuda a destornillar justamente un tornillo. O sea, cada recurso va a estar perfectamente diseñado para cada una de las cosas a las que nos enfrentemos. Lo mismo pasa a nivel personal. En medida de que yo conozca más qué cosas me desafían, qué cosas me desesperan, dónde y cómo me siento cómodo, con qué tipo de personas me acompaño y me ayudo, en dónde me siento que me cuesta disciplinarme, de qué manera sí genero hábitos, qué cosas disfruto mucho, voy a empezar a establecer un portafolio cada vez más amplio de recursos. Y la otra, incluso los escenarios. Si yo estoy muy acostumbrado a estar haciendo las cosas en el mismo lugar, ahorita que estamos con el tema de este 2020 que nos tocó mucho confinamiento, pasó eso. O sea, imagínense que tuviéramos que estar en casa, en un mismo espacio, cerrados, casi todo el tiempo en un mismo lugar, haciendo las mismas cosas, pero la realidad es que a veces también no era que fuera diferente antes del confinamiento. Es probable que antes estaba haciendo exactamente lo mismo tanto en mi casa como en mi trabajo o en el trayecto a mi trabajo, y a veces eso tiene que ver con cómo yo hago sostenible mi capacidad de cambiar, ¿no? Entonces, eso como para empujarlo muy, muy drásticamente, y quiero justamente reiterarlo, ¿no? O sea, y recomendarles mucho, recuerden que lo encuentran en Bodega de Libros, les voy a poner otra vez, si me lo permiten, los capítulos, pero para hacer como una breve reseña de empujarlo al cierre. Pero por ejemplo, esta quiero un cambio, o sea, definitivamente yo me tengo que preguntar esta parte de quiero un cambio, viene con cada uno de esos momentos que yo les fui platicando, viene el tema de cambiar y resistir, porque al final de cuentas es algo que sí nos preguntamos, el de tengo un proyecto a futuro, ¿por dónde empiezo? Motivado y en acción, lo que fui, lo que seré, soy estratega, tengo equipo, mi propio test y genero cambios exitosos. Por ejemplo, el tema de proyecto a futuro, que es puntual. O sea, yo voy acompañando paso a paso de lo que tendría que ir gestionando un proceso de cambio o un proceso de camino del héroe, le llaman algunos, o un proceso de de pérdida, pero en algún momento yo también tendré que preguntarme eso. Hay uno de los recursos que viene por ahí también es el tema de resignificar. Vamos avanzando, mientras voy identificando el nivel de desafío, yo tendré que resignificar el momento en el que me encuentro. Y una perspectiva incluso constante, determinando algún periodo de tiempo, tendría que ser esto. O sea, yo Fernando, hoy que estamos justamente en diciembre, 10 de diciembre, yo hoy desde 10 de diciembre, que estoy a unos días de que cierre un 2020 que afortunadamente tenemos la oportunidad de estar platicando aquí, pero que a lo mejor fue muy desafiante, que a lo mejor fue muy cansado, que a lo mejor me permitió lograr una meta y a lo mejor otra no me la permitió lograr. Yo, Fernando, hoy 10 de diciembre de 2020, ¿cómo me encuentro, cómo me siento y hacia dónde estoy apuntando? Yo, Fernando, en enero de 2020, ¿de dónde venía? ¿Cómo me sentía? ¿Cuál era la proyección que yo tenía para todo este año? Y eso me tendrá que llevar a una tercera pregunta. Yo, Fernando, ahorita, 10 de diciembre, ¿cómo estoy visualizando que tendrá que ser el 2021? Y de eso que tendrá que ser el 2021, ¿qué estoy preparando y gestionando para justamente generar ese cambio y construir un éxito? Y éxito desde la perspectiva muy enfocada, no en éxito y fracaso, bueno o malo, sino muy enfocada en el tema de algo que para mí represente un bienestar y me empuje y me facilite la consideración y el logro de otros resultados y de otros objetivos. Entonces, va en esa línea. A veces ese tema del proyecto a futuro, incluso también está rodeado de creencias porque podríamos decir, yo acostumbro no organizar ni planear porque justo yo tenía planeado un 2020, llega el 2020 y me dice, no, Fer, no va por ahí, pero la realidad es que eso es constante desde que nacimos hasta que morimos. Todo el momento vamos tratando de ponernos metas para seguir creciendo, para expandernos, pero en algún momento las cosas no se dan. Incluso el proyecto a futuro y esa parte de soy estratega va pensado en ayudarme. ¿Qué hacemos cuando las cosas vayan como lo estamos planteando? Pero también, ¿qué estamos preparando para manejar cuando las cosas no se den de la forma en la que estamos visualizándolo? ¿Cómo me estoy haciendo de ese colchoncito para sentirme bien y reconfortarme emocionalmente? ¿Cómo puedo ir compartiendo con otros y haciendo partícipes a otros en la parte del capítulo, por ejemplo, de Tengo Equipo, para que se sumen conmigo? Y por eso lo decía en el tema de sostenible, ¿no? En muchas ocasiones también agarramos la idea y la creencia muy fuerte y muy potente de que vale más un logro resuelto de manera individual que un logro acompañado de manera colectiva. Y también eso es algo que marca justamente el ser estratega para generar cambios y construir el éxito. A veces podemos, hay muchos dichos y yo sé que seguramente los han escuchado, pero a veces podemos llegar más lejos cuando estamos acompañados
y quizás solos podemos llegar más rápido o nos podemos tardar todo el tiempo, ¿no? Entonces, el libro justamente, Genera Cambios y Construye tu Éxito, empuja a eso, empuja a que me permitan y nos permitamos acompañarnos de forma muy estratégica en cómo podemos disciplinar cierto tipo de acciones que nos permitan replantear lo que estaba en el 2020, cómo queremos construir el 2021 y cómo podemos transitarlo de una forma amigable y realista. Ahora, voy a hacer el enmarque que en muchas ocasiones platicamos y me preguntan, pero definitivamente esta parte de quiero un cambio no está enfocado en que sean, lo dije, soluciones mágicas 1, 2, 3, sino está enfocado en aplicar estos principios estratégicos que nos permitan acompañarnos de la misma forma y con el mismo impacto la primera vez que lea el libro o cuando lo tome después. Incluso ese es uno de los comentarios más recurrentes que tenemos de los lectores, porque al final de cuentas está pensado en esa parte estratégica no como un recetario, sino como que yo agarre, autoevalúe, considere ciertas partes y pueda empezar a construir ese éxito, ¿no? Entonces, definitivamente empuja mucho para allá. Definitivamente da respuesta a un buen momento en cuanto a la oportunidad de construir esos cambios que estamos visualizando para el 2021 y nos ayuda a romper con la idea de resistirnos, que es algo natural del ser humano para salvaguardar nuestra certeza psicológica. Yo quisiera tener certeza psicológica de que las cosas como están bien o que si me voy a mover a otro escalón van a estar mejor, pero como no lo puedo asegurar, ahí nace la resistencia y trato de adaptarme. Y el libro trata de ayudarnos a que sin que perdamos esa certeza psicológica podamos empujar paso a pasito esa carrera de largo plazo que nos permitiera el 10 de diciembre de 2021 voltear y decir, propuse estas condiciones, estuve trabajando a partir de esto y ahora sí puedo decir, o sea, generé cierto tipo de cambios y empujé este tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo mucho en ese sentido, me permite acompañarlos, se permiten acompañarlos y definitivamente recuerden que lo pueden encontrar en Bodega de Libros. Si lo googlean o googlean mi nombre Fernando Hernández Avilés se dan cuenta mucho de lo que les estoy hablando y definitivamente pues es una estrategia muy perfectamente diseñada para que también lo pueda leer técnicamente cualquier persona sin necesidad de tener un conocimiento técnico, pero sí que se pueda acompañar de una forma muy lúdica, muy transparente y muy empujadora a que logremos justamente esos cambios, ¿no? Entonces, yo les recuerdo que lo pueden encontrar en Bodega de Libros, no se pierdan esa oportunidad. Me encanta tener la oportunidad y me sentí muy agradecido de poder estar platicar aquí con ustedes, invitarlos a que no se pierdan justamente todo esto que pueden construir, romper esa resistencia. Y la última invitación que haría previo a que se hagan del libro en Bodega de Libros es háganse esa pregunta. Ahorita que me están haciendo el favor de acompañarme y que seguramente es algo constante y una pregunta recurrente, ¿qué tenemos que cambiar en la mesa, en la sobremesa, con los amigos, con la pareja? ¿Qué es lo que vas a cambiar de cara al 2020 o tendrás que ajustar de cara al 2021? Piensen que uno de los recursos que pueden acompañarlos justamente ese proceso es justamente el libro de Genera Cambios y Construye tu Éxito. Entonces, fue para mí un gusto estar compartiendo con todos ustedes, amigas y amigos de Bodega de Libros. Recuerden que lo pueden encontrar con ellos. Es Genera Cambios y Construye tu Éxito de BR Editoras. Bodega de Libros, muchísimas gracias por el espacio. Y cualquier cosa, pues estamos ahí a través del libro, a través de Bodega de Libros y por supuesto que a través de BR. Voy a dar un par de segundos en lo que les muestro la contratapa del libro por si alguien quiere dejar algún comentario, alguna pregunta. Les agradezco muchísimo su tiempo. Obviamente les invito a que tengan un cierre de año de muchas preguntas, que se hagan de muchas perspectivas, que establezcan mucho hacia dónde quieren empujar para el cierre de este año que no ha acabado y cómo vamos a arrancar pisando fuerte el 2021. Y pisar fuerte no es un tema de motivación. La motivación se logra en el momento en el que identificamos los recursos adecuados que nos permitan superar esa situación adversa y seguir construyendo hacia el futuro. Entonces, recuerden, fue un gusto platicar con ustedes. Aquí está perfectamente el libro, Genera Cambios y Construye tu Éxito. Ahí está. Mi nombre. Me dio un gusto recibirlos aquí en su casa, que es mi estudio, aquí en su casa, Bodega de Libros. Y Ani, que tengas excelente tarde, así como todas las personas que nos vieron y que puedan ver el video. Les dejo un fuerte abrazo y definitivamente les dejo un desafiante y un cambiante 2021 como deseo. Gracias a todas y todos.